Muy buenas tardes, queridos alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy día estamos en este nuevo pequeño seminario, ¿cierto? Y vamos a hablar en esta ocasión de las etapas del adelantamiento, ¿ya? Vamos a empezar hablando de eso. Dice que para realizar un adelantamiento con seguridad debe, antes de adelantar, 1. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted. Súper importante. Quiero adelantar, no puedo llegar a un espacio, ¡pum!, adelanto. No. Lo primero que debo hacer, quiero adelantar, perfecto. Miro por mi espejo y me aseguro que el vehículo que viene atrás mío no me esté adelantando en ese momento, ¿ya? Muchos accidentes se producen por esa misma causa. Después dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás, ¿cierto? Mirando hacia atrás. Por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, si fuera necesario, baje alguna marcha. Durante el adelantamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Entonces yo voy a estar mirando, ¿cierto? Voy a estar mirando el espejo, ¿cierto? Y al estar mirando el espejo, me voy a dar cuenta, ¿cierto?, de que me voy a estar dando cuenta de que el vehículo, dame un segundo. Ya, ahora sí, disculpe. Dice, durante el adelantamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice, ¿cierto?, la seguridad, ¿ya? Entonces, en todo momento yo debo asegurarme que no voy a ocupar el mismo espacio de la pista con otro vehículo. ¿Cómo podría pasar eso? Que otro vehículo me venga adelantando o otro vehículo venga adelantando varios autos por mi lado mucho más fuerte que yo y que los demás vehículos, ¿cierto? Entonces, siempre mirar mucho los espejos y luego cuando ya me voy a cambiar, mirar así de esta forma hacia el lado de allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así me voy a asegurar que en el espacio más próximo no hay nada, ¿ya? Siempre también es recomendable que el cambio de una pista a otra no sea tan sorpresivo, ya no sea así, sino que sea igual, aunque vayamos adelantando, nos vayamos moviendo con mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en caso de que cometiéramos el error y no nos fijáramos que hay otro vehículo ahí mismo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a poder devolver, ¿no es cierto?, a la pista. Por ejemplo, vamos saliendo, nos tocan la bocina, nos devolvemos, ¿cierto?, tan suave para un lado como para el otro. Dice 2, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿A qué se refiere con la distancia lateral que garantice seguridad? Se refiere a eso. Si ustedes se fijan aquí, la moto va utilizando, ¿cierto? Aquí está un poco... no están tan bien hechas las proporciones entre el auto y la moto, puede ser, porque la moto se ve casi el mismo porte del auto, ¿cierto? Pero, esta moto, ¿cierto?, te está mostrando claramente que va por el medio de su calzada, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta forma tiene el máximo espacio para este lado y el máximo espacio
para este lado. ¿Para qué? Para que en caso de emergencia él pueda reaccionar, ¿ya? Entonces aquí para allá y aquí para acá, ¿ya? Después del adelantamiento, dice, debe observar a través del espejo retrovisor la ubicación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. 2. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Vamos acá, ¿cierto? Prendemos nuestros intermitentes, ¿cierto? Del lado que corresponde al lado que vamos a movernos, normalmente va a ser el lado izquierdo, ¿cierto? Luego de eso, salimos de nuestra pista, ¿cierto? Siempre guardando mucho espacio, ¿cierto? Entre mi moto y el vehículo. Mi moto nunca puede estar pegada al vehículo, ni siquiera en un ángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el vehículo toca los frenos, ¡pum!, me meto al tiro, ¿cierto?, detrás del vehículo. Voy para acá, subo para acá, me vengo para acá, bajo, ¿cierto?, y me vuelvo a integrar. Fíjense que en este momento, ¿cierto?, yo pasé de tener los intermitentes prendidos. Fíjense acá. Hasta ahí todavía tenía los intermitentes prendidos, ¿cierto?, hacia el lado de ella. Pero cuando ya estoy en esta posición, me cambio. ¿Por qué? Porque voy a volver rápidamente. Me cambio con los intermitentes de este lado a este lado, ¿cierto? Del lado izquierdo al lado derecho, porque ahora voy a volver al lado derecho de la calzada. Entonces tomo acá, me fijo en mi espejo, ¿cierto?, que yo esté viendo el vehículo al cual adelanté y que se esté efectivamente haciendo chiquitito, porque si yo veo el auto en el espejo y se empieza a hacer grande en el espejo, significa que el auto empezó a acelerar y va a bloquear mi adelantamiento. En esa situación es conveniente, si yo veo que la moto no va a ser capaz de superar rápidamente la velocidad del auto, frenar un poco y devolverme, ¿cierto?, hasta acá. ¿Ya? Eso va a depender un poco, qué es lo que sea más seguro en ese momento, pero es una opción. ¿Ya? Entonces, en lo ideal, el vehículo se va a ir achicando en el espejo, nosotros vamos a pasar y vamos a entrar, ¿cierto?, en esta zona. Dice, excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, o cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. ¿Ya? Acá dice, nunca adelante a su propia razón. ¿Ya? Muy importante ese texto, por eso está puesto en azul. Nunca adelante a su propia razón. ¿Por qué no debo adelantar a su propia razón? Porque el vehículo, ¿cierto? Este vehículo, o sea, los vehículos en realidad, producen situaciones de peligro. Y nuestra mente está normalmente, ¿cierto?, está atenta a los peligros. ¿Ya? Existen algunas excepciones en las cuales hay personas que no les funciona también ese instinto, por decirlo así. ¿Ya? Eso se llama instinto de autoconservación. ¿Ya? Entonces, esto hay algo dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente quizás, que nos dice, no, mejor no lo hagamos. Si lo hacemos es muy peligroso. ¿Ya? Cuando sintamos ese sentimiento de que algo puede ser muy peligroso, ¿cierto? O que titubeemos para hacer algo porque vemos que algo no está 100%, mejor no lo hagamos, mejor mantengámonos en el lado seguro, ¿ya? En la conducción es muy importante. Hay otros aspectos de la vida en los cuales arriesgarse es fundamental, ¿cierto? Pero en la conducción no, porque lo más que va a ganar va a ser un par de minutos que va a llegar antes de la casa o al trabajo. Muy pocos, ¿ya? Porque la verdad que la conducción en ciudad
Aunque usted vaya muy rápido, muy rápido, muy rápido, los tiempos de desplazamiento no varían mucho. No varían más allá de 10 minutos en atravesar una ciudad completa casi. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. ¿Ya? Adelante solo cuando esté completamente seguro. Estoy hablando de una ciudad como Santiago, por si acaso, en el ejemplo. ¿Ya? Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor. Tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. ¿Ya? El adelantamiento no es un paseo por el campo. Ya no puedo adelantar así a la velocidad que yo quiera, ¿cierto? Tranquilamente, no. ¿Ya? Si bien es cierto, tengo que estar tranquilo, sí. Pero la aceleración, o sea, el adelantamiento tiene que ojalá durar lo menos posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa forma voy a estar lo menos posible expuesto. ¿Ya? Va a durar lo menos posible en el sentido de hacer un adelantamiento seguro, ¿cierto? Y fluido. Yo veo que voy a adelantar y que mi moto, por ejemplo, no es de gran cilindrada, por lo tanto, no tiene una gran reacción para adelantar, y el vehículo al cual yo quiero adelantar realmente no va tan lento, ¿ya? Deberíamos evaluar mejor, ¿cierto?, quedarnos en el lugar donde nosotros estamos. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero, indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista, indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre la motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Técnicas de conducción en Chile. ¿Ya? Ahí tenemos un video que pueden revisar, ¿cierto?, acerca de las condiciones climáticas, por ejemplo. ¿Ya? En esta parte, que dice atención, de máxima precaución cuando realicen maniobras de adelantamiento en zonas de viento, y sobre todo cuando adelanten a vehículos de grandes dimensiones. ¿Por qué lo dice? Porque si yo voy recibiendo un aire constante, aunque el aire sea mucho, uno adapta su conducción a esa cantidad de aire. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aire realmente afecta la conducción de una motocicleta, realmente la afecta. Cuando yo voy andando, ¿cierto? Y me pega un aire muy fuerte, me puede desestabilizar, inclusive podría provocar que choque. Si ese aire empieza de a poco y me empieza a afectar por el lado, lo que yo voy a hacer es que, por efecto de este mismo, de que me va cargando siempre para un lado, la motocicleta se va a empezar a inclinar. Y va a empezar a circular de cierta forma, como así inclinada. Como que uno va cargado en el aire que le va pegando, por decirlo así. ¿Ya? Y se logra una especie de equilibrio. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucho aire, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense que yo vengo de ahí atrás, el aire viene de este lado, soplando para allá, y yo vengo por aquí y adelanto el camión, ¿cierto?
el aire me venía pegando, me adelantó, me dejó de pegar el aire muy fuerte porque lo está frenando el camión, ¿ya? Paso para acá, lo adelanto acá, y si acá no estoy atento, es posible que el aire que está pasando por delante del camión me vuelva a golpear fuerte y me desestabilice mi moto y mi conducción, ¿ya? Por eso que dice que es importante, sobre todo, cuando estoy adelantando a vehículos que son muy grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque produce una barrera contra el viento, pero una vez adelantado esa barrera desaparece y puede impactarme de forma violenta, por decirlo. Dice, excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando hay una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar la distancia obligatoria de 1.5 metros. Sobrepasar. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan sobrepasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista en sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que hay más de una pista en el mismo sentido y nosotros pasamos por nuestra pista y el vehículo adelantado va por su pista, nosotros no estamos adelantando, ahí estamos sobrepasando. Cuando sobrepasamos, podemos sobrepasar por ambos lados. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Es que ahí nos faltó leer una parte. Esta parte es importante, no la leímos. Dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada, ¿ya? Es decir, esta maniobra de la cual vamos a hablar, ¿cierto? De sobrepaso, no es para pasar por la berma en estricto rigor, ¿ya? Aunque la verdad que hay ciertas partes que son tan estrechas que finalmente igual el motociclista termina pasando por la berma. Pero la verdad que estrictamente, en estricto rigor, no debiese ocupar la berma, ¿ya? Sin embargo, dice, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los vehículos, que cuando hay un taco, ¿cierto? Les voy a explicar esto porque hay muchos de ustedes que también manejan auto, o que también van a manejar auto, y a veces los conductores de auto dicen, oye, el motociclista pasó por el medio del auto en el taco, ¿ya? Eso está permitido por la ley del tránsito, ¿ya? Específicamente por la parte de convivencia. Ahora, la ley de convivencia, ¿cierto? Tiene que ver también con las características o las cosas a las cuales está expuesta una persona, ¿ya? Una persona que va en un auto con techo, va cubierto, ¿cierto? Y va muy bien, ¿ya? Pero una persona, o muy bien entre comillas, mucho mejor que en una moto. Una persona que va en moto, más encima si anda con su equipo adecuado, ¿cierto? Tiene el gran problema, ¿cierto? Tiene el gran problema de que está, por ejemplo, expuesto al sol y expuesto a la lluvia, ¿ya? Al frío. Entonces, si hay un taco, no tiene mucho sentido dejar al motorista parado en el taco. Por ende, se le permite avanzar en el taco entre medio de los autos cuando los autos están detenidos. ¿Por qué?
porque si los autos se van moviendo y el motociclista va entre medio, obviamente se puede producir un choque, ¿cierto? Y puede tener consecuencias graves, ¿ya? Entonces, es por eso que es importante entender que eso se puede hacer bajo ciertas condiciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que el motorista pueda llegar, ¿cierto?, a la línea de tensión y cuando le den el verde poder salir de inmediato, ¿cierto? Y poder sobrellevar también las inclemencias climáticas que se pueden estar presentando, tanto de frío, de verano como de invierno. ¿Ya? Esta maniobra, dice, deberá efectuarse a una velocidad moderada tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Siempre que los vehículos se encuentren detenidos. De nuevo acá, vuelva a decirnos, nunca adelante a su propia razón. Nunca. ¿Ya? Ejemplo. Voy a leer este texto completo. ¿Ya? Traten de escuchar y entender. Dice, ejemplo. Suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va adelante. 1. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km. 2. El adelantamiento tarda 8 segundos. 3. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado el vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho. ¿Ya? Esto que está acá, si nosotros lo analizamos, son muchos datos, ¿cierto? Pero en la conducción diaria, en la conducción normal, ¿cierto? Son datos que nosotros no tenemos en nuestra cabeza. Yo diría que inclusive la velocidad se mira poco en el momento que estamos realmente adelantando. Miramos la velocidad cuando vamos así como parejo. La miramos, ¿cierto? Y tratamos de mantener una velocidad conforme a los demás vehículos. ¿Ya? Ni siquiera a nosotros mismos, sino que como que tratamos de andar al ritmo que va el tránsito. Ahora, todos los datos que yo dije recién, ¿se acuerdan de alguno de ellos en este preciso momento? Muy pocos probablemente, ¿cierto? ¿Se acuerdan de todos? Yo creo que ninguno se acuerda de todos los datos que di recién. Ahora, ¿alguno de ustedes podrá calcular todo eso, ¿cierto? Y tener esas medidas en la cabeza, o al menos una aproximación de esa medida en la cabeza en el momento del adelantamiento? Ninguno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica que vamos a utilizar para adelantar o no? Que no venga ningún vehículo. ¿Ya? Que acá no aparezca ningún vehículo. ¿Por qué? Porque el adelantamiento podría durar más de lo que tenemos previsto, porque a lo mejor este auto va a acelerar porque no quiere que lo adelante, por ejemplo, y voy a tener que volverme para atrás, o acelerar más y meterme más adelante del vehículo, digamos, ya dependiendo de la ocasión. Podría, si viene un vehículo acá, nosotros no podemos saber a qué velocidad viene, eso es imposible, no podemos calcular a qué velocidad viene un vehículo que se aproxima de frente. ¿Ya? Por eso los carabineros para calcular la velocidad usan una pistola con tecnología, pero nosotros así solo no podemos hacer. ¿Ya? Entonces, como no podemos hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de actuar sobre seguro y solamente adelantar cuando no venga nada. ¿Ya? Y también, otro punto importante es que ustedes tienen que fijarse que hay veces que hay salidas de camino, nosotros podemos ir adelantando y puede salir alguien, ¿cierto? De una salida de camino, de un empalme, también podemos tener un accidente en esa situación. O alguien que pueda virar el humo, ¿ya? Entonces, por eso les digo que hay que tratar de hacer estas maniobras cuando hay el máximo espacio posible. Y si no hay espacio, esperamos un poco, de verdad que no nos ahorramos mucho tiempo. Ya cuando adelantamos, cuando andamos muy fuerte, no nos ahorramos mucho tiempo, ¿cierto? Del total del tiempo que nos demoramos
en movernos por la ciudad. Separación entre vehículos. Cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar, en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. Es decir, los vehículos, ¿cierto?, entre ellos deben llevar un espacio. ¿Cuánto espacio? Un vehículo de separación. No, un vehículo de separación es muy poco. Yo diría que al menos unos 3 vehículos de separación si es que vamos circulando lento, ¿ya? Ahora, entre más espacio dejen, mejor. ¿Por qué? Porque va a haber más tiempo para reaccionar en caso de alguna emergencia. Conducción en curvas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, ¿cierto?, que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ¿cierto? Que es lo que nos gusta a los motociclistas. Normalmente, por eso los cuento como anécdota, a veces uno se encuentra con otros motociclistas y te juzga por lo gastada que está tu rueda trasera, ¿ya? ¿Por qué? Porque si está gastada más, entre más ancha esté gastada, más te inclinas en las curvas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso propicia, ¿cierto?, que nosotros podamos manejar mucho mejor. Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y contrarreste la fuerza centrífuga adoptando la posición inclinada, ¿cierto? Siempre debo frenar antes de empezar a doblar, ¿ya? Freno, dejo de frenar, ¡pum!, tomo la curva, ¿ya? Esto es muy bueno si que ustedes pueden en algún momento tomar un curso de conducción, ya sea en circuito o en tierra, ¿ya? Porque ahí les permite entender, ¿cierto?, más o menos dónde está su límite y hacer aprender a hacer alguna maniobra en un espacio súper controlado, ¿ya? Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste las fuerzas centrífugas adoptando una posición inclinada. ¿Por qué debe adoptar la posición inclinada? Porque la moto, ¿cierto?, la fuerza centrífuga está tirando para allá, a la moto, ¿cierto? Como la moto está firmada al piso por abajo, la moto quiere hacer esto, para allá. Si ustedes quisieran doblar recto, la moto haría esto, para afuera, ¿ya? Entonces, por eso tienen que hacer esto, para que cuando la fuerza centrífuga tire la moto hacia afuera, esa misma fuerza centrífuga afirme las ruedas en el piso, por decirlo así, ¿ya? Ahí también existen distintas técnicas para doblar, como por ejemplo la muy nombrada, ¿cierto?, y muy útil técnica de contramanillar, que cuando vamos doblando hacia la derecha, en vez de doblar el manubrio hacia la derecha, doblamos el manubrio hacia la izquierda y la moto empieza a acostarse, ¿ya? Y cuando enderezamos el manubrio, la moto se empieza a enderezar, ¿ya? No voy a andar mucho en esa técnica porque creo que es una técnica que tienen que conocerla con algún experto, ¿cierto?, en una clase práctica, ¿ya? Pero sí, por lo menos, para que sepan que existe, ¿ya? Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra.
es decir, voy a ir más cerrado, voy a ir más abierto, voy a ir por el medio, ¿cierto? La velocidad y trazado a seguir por la circular. Perdón. Dice, se debe decidir un proyecto de maniobra, esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ahí. Eso, me costó mucho decirlo al principio, ¿ya? ¿Pero a qué nos referimos con esto? Hay algo en los caminos, en las curvas, ¿cierto?, que se llama punto de fuga, ¿ya? ¿Qué es el punto de fuga? Cuando yo miro un camino, cualquiera sea, se va alejando y como cuando yo veo las cosas más lejos se ven más pequeñas, ¿cierto? Va para allá, va para allá, va para allá, el camino se va alejando, alejando hasta que se junta, ¿cierto? A donde se junta el camino, bien lejos, cuando es un camino recto, se junta bien lejos, se llama punto de fuga. En las curvas también, ¿ya? En las curvas, si la curva es abierta, yo voy a mirar una curva por acá y no voy a alcanzar a ver el punto de fuga. Pero si la curva, o sea, lo voy a ver más lejos en realidad. Si la curva es muy cerrada, voy a ver el punto de fuga más cerca de mí, ¿ya? Es decir, cuando se junta el borde externo de la calzada con el borde interno de la calzada, ¿cierto? Cuando se juntan esos dos puntos, se llama punto de fuga. Entre más cerca de mí se junte el punto de fuga, mejor, o sea, más cerrada va a ser la curva. Entre más lejos de mí se vea el punto de fuga, más lejos va a estar, ¿cierto?, de nuestra, o sea, más abierta va a ser la curva. Entre más cerca, más cerrada la curva, entre más lejos, más abierta la curva, ¿ya? Dice, recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre. Después del punto de inicio, ¿ya? Si yo tengo que por algún motivo frenar dentro de la curva porque no frené lo suficiente antes de la curva, debo hacerlo de la manera más delicada y suave posible, porque en curva los neumáticos ya se van exigiendo mucho, las ruedas, la motocicleta se va exigiendo mucho, pero cuando se acuesta, ¿cierto? Perdón, cuando va acostada, la voy exigiendo mucho, le agrego los frenos, más la exijo todavía. Y ahí es muy probable que pierda el control, ¿ya? Entonces, si tengo que frenar una curva, son toques muy, muy suaves. Si freno de golpe, al suelo, al tiro, ¿ya? En una curva. Siempre freno antes, ¿ya? ¿Qué es lo más correcto? Voy por un camino recto, veo una curva, es cerrada, freno, 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 hasta que yo vea que puedo controlar la velocidad de la moto dentro de esa curva, ¿cierto? Freno, freno, freno. Veo que a lo mejor voy muy lento, ahí empiezo a acelerar adentro de la curva, ¿ya? La curva es mejor pasarla acelerando que sin acelerar. ¿Por qué? Porque al ir acelerando, la rueda va empujando y yo voy dirigiendo la moto hacia donde yo quiero que vaya la moto, ¿ya? Entonces, al ir con la moto, nosotros le llamamos que la moto tiene que ir inflada, ¿ya? O el motor debe ir inflado. Inflado significa mínimo que vaya con un poquito de aceleración, ¿no? Cuando va sin acelerar. Fíjese cuando te aceleran, cuando suena así, ya, soy muy bueno para hacer sonido. Cuando suena así, significa que no hay combustión en el motor. Cuando suena, ahí hay combustión en el motor, hay empuje. Como hay empuje en la rueda trasera, es más fácil meter la moto por donde yo quiero que vaya, ¿ya? Cuando no hay empuje en la rueda trasera, es más difícil y me lleva más la inercia hacia afuera de la curva, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Inercia, ¿cierto? Aceleración, motor inflado, ¿ya? Grábense esos conceptos y frenada antes de la curva. Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada, ¿ya? Es decir, si la rueda, voy en una moto y esta es mi rueda trasera,
y la rueda hace esto, doblo el manubrio al mismo lado para seguir, ¿cierto? Para que la moto no haga esto, ¿ya? Entonces, si la rueda de acá resbala, giro el manubrio en ese mismo sentido, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la moto se desplace así y poder rectificar más arriba la dirección de la moto. Debe mantener siempre el trazado dentro de las pistas que le corresponden. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra barreras de contención. ¿Ya? Eso, alumnos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Recuerden el tema de adelantamiento y el tema de paso por curva, muy importante para su seguridad. ¿Ya? Nos vemos el próximo martes en un nuevo pequeño seminario, le digo yo, ¿cierto? De práctica test.c, ¿ya? Esta excelente plataforma que te va a servir para, de manera fácil y entretenida, saber mucho más de conducción de motocicleta, ¿cierto? Conmigo, y de conducción de otros tipos de vehículos con los otros profes que le hacen clases que están disponibles para ustedes, ¿ya? Aprender a conducir nunca va a estar de más, nunca va a ser un gasto, siempre va a ser una inversión, ¿ya? Les mando un abrazo, espero que tengan un excelente fin de semana, que descansen y que también prontamente tengan su licencia y puedan salir, ¿cierto?, a recorrer nuestras carreteras, ¿cierto?, en varias partes bonitas del país, y lo pasen muy bien, pero con la máxima seguridad posible. Mi nombre es Ricardo. Si me encuentran por ahí algún día, salúdenme y nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Estén bien.